Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes día 15 de octubre de 2024. Les confieso que yo tenía hoy una cierta curiosidad porque hoy es martes, hoy se reúne el Consejo de Ministros y después del Consejo de Ministros, ya lo saben, sale la portavoz en la rueda de prensa posterior y nos cuenta lo que quiere. Y bueno, se supone que contesta las preguntas que le hacen. Y como con la que está cayendo, pues era interesante saber si el Gobierno nos iba a dar algún tipo de explicación concreta a propósito de todo lo que se deduce del informe de la UCO que conocimos a finales de la semana pasada. Pues yo tenía una cierta curiosidad, aunque digo, bueno, pues no sé, por lo menos podré contar la manera que tiene la portavoz del Gobierno de evadir las respuestas que le formula la prensa, etcétera. Pero mi gozo en un pozo. La verdad es que la rueda de prensa ha dado muy poco de sí. También es verdad que no ha habido ninguna explicación. No diré que me sorprenda, pero me defrauda un poco porque yo tenía una cierta esperanza en poderles contar algo de enjundia durante estos primeros minutos del programa. Fíjense, puestos a buscar alguna declaración que hoy me haya llamado la atención respecto a la voluntad de la gente del PSOE, porque se conozca la verdad, me sorprenden unas declaraciones de alguien que la verdad está en segunda fila, no es ministro ni tiene, digamos, una relación especialmente intensa con Pedro Sánchez. Me refiero a Juan Lobato, el hombre fuerte del Partido Socialista en Madrid, que ha hecho unas declaraciones cuando menos sorprendentes. Ojalá que salga hasta el último detalle y ojalá que el fiscal más anti-PSOE y el juez más antigobierno se encargue de la corrupción del PSOE, siempre. No sé yo cuántas personas del Partido Socialista de verdad pueden compartir el deseo que ha exteriorizado el señor Lobato, pero bueno, como me ha llamado la atención, quiero que lo escuchen y quiero que vean hasta qué punto ese deseo no se compadece con las conductas concretas de las personas que deberían aclararnos a los ciudadanos los puntos oscuros. Y ahora sí, nos vamos a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a Pilar Alegría, que es la ministra portavoz, y a su manera de venderlo. Les diré algo que no les va a sorprender. Una vez más, debe ser el cuarto día o el quinto día consecutivo, la frase, el ritornelo con el que más se adorna la ministra portavoz es que este gobierno va a ser absolutamente contundente, absolutamente transparente y va a colaborar lo indecible con la justicia. Esto es lo que dicen desde el punto de vista retórico, y vuelvo a repetir que lo han dicho hoy, lo dijeron ayer, antes de ayer, hace 3 días y desde que conocimos el informe de la UCO todos los días consecutivos. Pero claro, a la hora de la verdad se trata de ver si luego ese propósito se compadece con sus explicaciones. Hay un asunto que ha salido a relucir, una vez más, en las preguntas de los periodistas. Oiga, que resulta que el Partido Popular se querelló contra el Partido Socialista porque había informaciones periodísticas que decían que un empresario confesaba haber llevado dinero en efectivo en bolsas a la sede de Ferraz. ¿Tiene usted algo que decirnos, señora Alegría? Respuesta, no. Sobre distintas visitas y demás a la sede de un partido político, en este caso al Partido Socialista, creo que ha dado respuesta claramente el secretario de organización. Y también entenderá que desde esta mesa yo tampoco le dé pábulo a testimonios anónimos. No, si no se trata de dar pábulos, se trata de dar explicaciones. De todas maneras, tengo que aclararles algo para que su información sea completa. Ella hace referencia a unas explicaciones del secretario de organización, que se llama Santos Cerdán. Santos Cerdán es el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Y entonces yo digo, pues me habré perdido yo esas declaraciones, porque no me consta haber oído nada del señor Santos Cerdán. Y hemos estado buscando a qué se refería con esa referencia la ministra portavoz. Y al final lo hemos encontrado, pero nos ha costado esfuerzo. Resulta que está haciendo referencia a una información que publica hoy el diario El País, en el que se entrecomilla una frase de Santos Cerdán en conversación con el propio periódico. Fíjense, les leo, son 2 líneas y media. En conversaciones con El País, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y hombre de confianza en Ferraz, desmiente de forma tajante esta hipótesis. 2 puntos, comillas. En los 7 años que llevo en Ferraz nunca ha habido aquí dinero negro, ni bolsas de dinero, ni nada parecido. Este es un partido limpio. Cierra comillas. Esto es todo. Debe ser que Pilar Alegría entiende que debería ser obligatorio que todo el mundo leyera El País, para que todos pudiéramos saber a qué se refiere ella cuando dice ya ha dado el señor Santos Cerdán las explicaciones necesarias. Pues esto es todo lo que ha dicho en el diario El País y solo se habrán enterado aquellos que leen El País o aquellos que, como nosotros, hemos tenido que rastrear esa pista que nos ha dejado la ministra portavoz. Como ven, por lo tanto, desde el punto de vista de los hechos, pues así como mucha voluntad de aclarar las cosas y de dar explicaciones satisfactorias, no hay absolutamente ninguna.
No solo no hay ninguna, sino que, fíjense, esta noticia en concreto, la de las presuntas bolsas llenas de dinero que un empresario lleva a la sede de Ferraz, ha sido utilizada por Pilar Alegría para sacar la conclusión, la moraleja, el ejemplo proverbial de cómo se enfanga la vida política española. No lo digo yo, lo dice ella. Un claro ejemplo, si me permiten, de cómo funciona la máquina del fango. Conocemos, en primer término, que hay una página web que publica una información de testimonios anónimos, una noticia que es recogida por el Partido Popular, amplificada y llevada y puesta a disposición por la justicia. Y todo esto lo hace el Partido Popular. El Partido Popular de la Gürtel, el Partido Popular de la Púnica, el Partido Popular de la Kitchen, el Partido Popular de la Perla Negra y así hasta 38 causas pendientes de juicio. Esta parte sí que se le entiende bien. Oiga, que no nos pregunten a nosotros, hombre, que el Partido de la Corrupción es el Partido Popular, que acumula muchos casos a lo largo de su historia. Por lo tanto, el Partido Popular ya está deslegitimado de aquí hasta el fin de los tiempos de hablar de corrupción, porque tiene todo ese historial. Esta es la parte que se le entiende hoy y que se entendió ayer y antes de ayer y hace 3 días y supongo que durante todos los días venideros. Es más, no solo es Pilar Alegría la que está insistiendo en esta idea. El Partido Popular no tiene ninguna legitimidad para hablar de limpieza en la vida pública. Es que cualquier, mandatario con galones en la boca manga del Partido Socialista que sale a la opinión pública es para decir exactamente lo mismo. Por ejemplo, hoy, ayer también y antes de ayer también, hoy no es una excepción, hoy un día más, Patxi López. Y el PP, exactamente igual que la organización ultraderechista fascista Manos Limpias, pone una querella al Partido Socialista en base a una información de un digital obtenida, según parece, de una voz distorsionada. Y lo utilizan para ir a los tribunales sin ningún sonrojo. No, pues ya dirán los jueces si hay base suficiente para investigar o no, señor López, tampoco se precipite usted. Es decir, aquí hay una información y muchas veces los medios de comunicación, con gran frecuencia, informaciones que se han publicado en medios de comunicación después han ido adquiriendo carta de naturaleza. ¿O es que no fue el Confidencial quien habló primero de Begoña Gómez y de todas las cosas que ahora está investigando la justicia? Y anda que lo trataron ustedes de descalificar al Confidencial, o a The Objective, que también sacó publicaciones, informaciones, o a Libertad Digital, en esa misma línea. Y sin embargo, pues los hechos han ido haciendo que esas denuncias periodísticas luego fueran adquiriendo consistencia. Yo no sé si en este caso ocurrirá o no ocurrirá, pero desde luego no nos llamaría, a especial sorpresa que finalmente ocurriera. Si no hay base, si de verdad es un simple recorte de prensa que no merece la pena ser investigado, pues ya será la justicia la que dirá, cuando tenga que admitir o no la querella que presenta el Partido Popular, lo que tenga que decir. Mientras tanto, usted lo que debería hacer, me parece a mí, es reclamar claridad y desde luego transparencia, pero transparencia por la vía de los hechos, no por la vía de las declaraciones, porque eso no tiene ningún mérito. Pero bueno, para que vean ustedes hasta qué punto hoy el material informativo que les estoy contando es poco novedoso. Hasta el punto que, fíjese, el único partido cercano a la mayoría del gobierno que está pidiendo más explicaciones y que no se da por satisfecho con la actitud que están manteniendo los dirigentes del PSOE es Podemos, pero esto ya lo sabíamos de ayer. Ayer era el portavoz de Podemos el que lo dijo y hoy ha sido otro dirigente de Podemos, el señor Sánchez Serna. Que el Partido Socialista, comenzando por el presidente del Gobierno, tiene que dar muchas explicaciones todavía y además en función de lo que vamos conociendo. Nada nuevo bajo el sol, insisto. Es Podemos, el único partido de la llamada mayoría progresista que está pidiendo más investigaciones. Bueno, y luego hoy, con este telón de fondo, se ha producido una especie de enajenación mental transitoria de muchos dirigentes de la vida política española a propósito de unas declaraciones de Laura Borràs esta mañana en Telecinco. Porque le han preguntado a Laura Borràs, oye, con la que está cayendo Junts per Catalunya, porque Laura Borràs ya saben que es una dirigente de Junts, el partido del señor Puigdemont, se plantea Junts la posibilidad de poder presentar o poder votar afirmativamente una moción de censura que presentara el Partido Popular. Y entonces ella ha respondido esto.
No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso. Y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo. Nosotros los vamos a hacer valer para que se cumplan los acuerdos que hemos firmado, sin descartar ningún otro escenario. Bueno, pues ha sido escuchar esa declaración de la señora Borràs, insisto, respondiendo a una pregunta, y a partir de ahí muchos medios de comunicación y muchos actores de la vida política le empezaron a interpretar. Junts no descarta apoyar una moción de censura, y se ha empezado a hablar de la moción de censura como en tiempos de sequía informativa se habla del monstruo del lago Ness, de una manera desaforada. Yo la verdad que me he quedado un poco perplejo, pero es que luego ha llegado para abonar esta tesis y para echarle más leña a ese fuego imaginario la portavoz de Vox, Pepa Millán, y entonces ha dicho esto. Nosotros apoyaríamos una moción de censura presentada por el Partido Popular si se comprometen a la convocatoria inmediata de elecciones y que no hay ningún tipo de pacto con Junts. Estas son declaraciones que se producen porque también la prensa les pregunta, oiga, Junts apoyaría, ustedes apoyarían para ver si aritméticamente podría prosperar. Y claro, ya se estaba construyendo ahí esa especie de tormenta de otoño, porque ya estamos en otoño, no estamos en verano. Bueno, tengo que decir que por una vez, y sin que sirva de precedente, yo creo que el que ha sido más lúcido a la hora de cortar un poco esta especulación ha sido el portavoz parlamentario del Partido Socialista, el señor López. Nunca he estado más de acuerdo con el señor López últimamente que cuando le he oído decir que lo estábamos interpretando mal. Porque dice, hombre, que el gobierno no dé por supuesto que tiene nuestros votos, pero esto nos lo lleva diciendo desde el primer día. Bueno, pues parece que a día de hoy eso significa que pueden votar al PP en una moción de censura. Yo no sé cómo alguien ha interpretado esto así, pero bueno, entra dentro de mi fascinación por ciertas interpretaciones. Yo creo que tiene toda la razón. De verdad creo que tiene toda la razón. Esto se ha producido además unos minutos antes de que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros también saliera a relucir el asunto de la moción de censura. Ya ha habido ahí dos momentos. Claro, en un primer momento pues le preguntan a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a propósito de la moción de censura. Ella no dice que la interpretación que se está haciendo, que es la tesis de Patxi López, era incorrecta. Ella lo que dice es que, particularmente, según su punto de vista, la manera que tiene de analizar la situación política que estamos viviendo, no tendría ningún sentido que Junts apoyara una moción de censura. Yo no veo a Junts queriendo volver al pasado, volver al año 2017 de la mano de Vox y del Partido Popular. Ni creo que lo quiera Junts, pero sobre todo lo que me parece más importante, yo creo que no lo quiere la mayoría de la sociedad catalana, que ya ha hablado claramente en los distintos procesos electorales. Esta ha sido la primera toma de posesión de la portavoz del Gobierno, pero es que, claro, luego seguía la rueda de prensa y durante el tiempo en el que han seguido haciéndole preguntas y respuestas sobre otras cuestiones, pues ha llegado un teletipo aclaratorio de Junts per Catalunya diciendo que se estaba malinterpretando lo que había dicho Laura Borràs. Que Laura Borràs en ningún momento ha querido dar a entender que estén planteándose apoyar una moción de censura, que lo que ha querido dejar claro, que esto yo creo que lo tenemos todos claro, es que el Gobierno debe saber que para tener el apoyo de Junts, los votos de Junts tienen que cumplir los pactos y que les tienen cogidos para salvarse a la parte y que no den nada por seguro. Pues tampoco hacía falta, digamos, un análisis muy fino para llegar a esa conclusión. Ítem más. Por acabar de contarles toda esta historia que no tiene ninguna trascendencia desde mi punto de vista, es que mucha gente del Partido Popular no estaría por la labor de presentar una moción de censura si para que prosperara hiciera falta el concurso de Junts per Catalunya. Hoy mismo lo ha dicho, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso. Desde luego, con aquellos que desprecian a España, no iría a ningún lado, porque no son de fiar. Yo creo que nadie se está planteando una moción de censura. Se la estarían planteando si fuera posible que saliera adelante y además sin el concurso de Junts, porque efectivamente yo coincido con con Isabel Díaz Ayuso, es muy difícil que algunos votantes del Partido Popular se entendieran que se produce esta especie de confluencia, aunque fuera para convocar nuevas elecciones. Yo creo que el Partido Popular está en otra tesis, está en la tesis de decir, bueno, mire, para que caiga el gobierno no vamos a poder utilizar la herramienta de la moción de censura. Tienen que pasar dos cosas, que se sigan sabiendo cosas incriminatorias en el asunto de la corrupción y que el gobierno siga teniendo incapacidad para gobernar, es decir, para sacar las leyes adelante.
Y hay un sector del gobierno que dice, y esto se verá cuando no pueda sacar los presupuestos generales del Estado. Pero es que hoy se ha producido un hecho muy curioso, y es que Elías Bendodo estaba en el Senado. Y entonces estaba en una reunión a puerta cerrada, se supone que a puerta cerrada, con dirigentes territoriales de su partido. Y entonces a ellos les he dicho lo que escucharán enseguida. El resumen es, sí, al gobierno le vendría muy bien aprobar los presupuestos. Esta es la auténtica cuestión de confianza que le puede salvar los muebles a Sánchez. Pero es que yo creo, escúchenlo, que puede sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Con el agua al cuello, pero solo tiene un salvavidas ahora mismo para salvar la legislatura. Si hay presupuestos generales del Estado, el gobierno cree que salva la legislatura. No puede ser. Si hay presupuestos, es un respaldo a Sánchez. Y yo no descarto que haya presupuestos. Es muy posible que haya presupuestos. Según el señor Bendodo, es muy posible que el gobierno saque adelante los presupuestos generales del Estado y eso sería un salvavidas. Bueno, pues no deja de tener interés informativo, porque claro, esto no lo dice para que la gente lo sepa. Él creía que estaba hablando a puerta cerrada. Esto es lo que de verdad piensa el señor Bendodo, y a mí me da por pensar también que si lo piensa el señor Bendodo, lo piensan también otros dirigentes del Partido Popular. Bueno, y luego está otro asunto. Ayer ya salió a relucir. El gobierno, ¿qué está tratando de hacer? El gobierno está tratando de desviar la atención. No le interesa en absoluto que sigamos hablando ni del informe de la UCO, ni de corrupción, ni de las presuntas bolsas de dinero en la sede de Ferraz. No le interesa nada. Tiene que cambiar radicalmente el objetivo. Y eso lo entiende todo el mundo. Lo entiende incluso el principal partido de la oposición, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez necesita ahora envolverse en la vivienda para que estemos hablando ahora de esto y no de lo que está sucediendo en la Moncloa, un problema de vivienda que solo se podrá solucionar si ampliamos el parque de viviendas, si ayudamos a la empresa para que pueda ser más competitiva y poder aumentar salarios, pero no presionándola ni machacándola, ni tampoco culpando a los propietarios de pisos. Bueno, ¿por qué quería que escucharan esta declaración de Isabel Díaz Ayuso? Porque efectivamente hoy una de las estrellas invitadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. ¿Por qué? Pues porque el Consejo de Ministros ha impulsado una serie de medidas concretas, se supone que para ayudar a la gente joven a poder alquilar o poder adquirir una vivienda. En concreto, dos medidas fundamentales. Primero, mantener los bonos para la gente joven de vivienda. A pesar de que los socios del gobierno, la gente de Sumar, dice que esos bonos no están sirviendo para nada. Lo único que sirven es para encarecer el precio de las viviendas. Bueno, a pesar de eso, hoy ha insistido Isabel Rodríguez en que hay que mantener esos bonos. Y luego también una segunda idea es regular los alquileres temporales. Son las dos grandes medidas. Insisto, el gobierno no tiene o por lo menos por la vía de los hechos, no tiene tampoco un repertorio mucho más amplio, ¿no? Lo de los bonos le parece que es una buena idea, diga toda la gente lo que diga. Y hoy lo que ha dado a conocer la ministra del ramo es que los requisitos para adquirir esos bonos siguen siendo los mismos que durante los últimos 2 años. Leticia Vaquero. Buenas tardes. Los requisitos son los mismos que en las dos convocatorias anteriores que empezaron en 2022. Tener entre 18 y 35 años y que tus ingresos anuales sean inferiores a los 21.600 euros, a 3 veces el IPREM, aunque el baremo final dependerá de las comunidades autónomas que son las que tienen que gestionar estas ayudas de 250 euros al mes durante 2 años. Aquí es donde la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha querido llamar la atención a las autonomías tras haber detectado que miles de jóvenes no las han recibido todavía, tal y como denunciaba el informe anual del Defensor del Pueblo relativo a 2023. Queremos que los pagos se realicen también de forma más inmediata y que todas las comunidades autónomas cubran con los pagos pendientes que tenían a los beneficiarios de este bono, reducir el tiempo de resolución, el tiempo medio de pago y que no exista una discriminación entre unos jóvenes u otros dependiendo del territorio y de la mejor gestión que se pueda hacer por parte de los departamentos de vivienda de cada una de las comunidades autónomas. Lo decía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aún así, ha elogiado la gestión que han hecho 2 comunidades autónomas, Cataluña y la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular. Además, ha dicho que pretenden ponerlo en marcha en el mes de noviembre. Ante las críticas de Sumar, que apuntan a que es contraproducente porque agrava la especulación, ya que creen que los propietarios comenzarán a subir aún más los alquileres, Rodríguez asegura que no le preocupa esta nueva tensión en el seno del Gobierno, sino que lo que le preocupa son los precios de la vivienda. Asimismo, van a empezar a regular los alquileres temporales por habitaciones o turísticos, los llamados de corta duración. Lo van a hacer con un registro obligatorio.
si no se cumple con el registro, y ahora les ahondaré en ello, y con la normativa, no podrán comercializarse en plataformas. Para lo cual tendrán que crear una ventanilla única para certificar que los propietarios tienen todos los papeles en regla y se valdrán de los registros de la propiedad, que serán los que les den a los propietarios un número a modo de matrícula, habiendo cotejado que tienen licencia, que están dentro de la legalidad local e incluso habiendo comprobado que en sus comunidades de vecinos se permiten este tipo de alquileres. Asegura Rodríguez que así evitarán el fraude y controlarán los precios turísticos. Más intervención en el malherido mercado del alquiler. Bueno, y déjenme que les cuente una historia más. Está ocupando mucho espacio tipográfico en los medios de comunicación. A mí me parece que trascendencia tiene poca, sinceramente. Lo digo porque la repercusión concreta es casi nula. Saben que ayer el Senado vetó la ley, la reforma legal que va a permitir que algunos etarras salgan de prisión antes de lo que tendrían que haber salido. Y que ese veto se trasladó al Congreso de los Diputados y que si se hubiera entendido como tal, como un veto, pues esto lo único que hubiera conseguido es retrasar un poco la entrada en vigor de esa reforma legal. Por eso digo que la trascendencia es pequeña. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy? Pues hoy ha pasado que ese supuesto veto del Senado ha llegado a conocimiento del Congreso de los Diputados. ¿Y qué ha hecho el Congreso de los Diputados? No darse por enterado. Ha dicho, no. Es que el Senado dice que es un veto, pero no es un veto. Escuchen la manera de explicarlo del vicepresidente del Congreso, el señor Gómez de Celis. Quiero anunciaros e informaros que hemos rechazado la iniciativa que nos ha llegado desde el Senado. Ellos lo llaman veto, pero efectivamente no es ningún veto. Como decimos, el barco no es animal de compañía. Ya, bueno, lo que diga el señor Gómez de Celis tampoco es muy interesante, pero tampoco es un gran experto. Los letrados del Senado entendían que sí era un veto. A eso se acogió el presidente del Senado para trasladar al Congreso que habían vetado esa reforma legal. Y luego los letrados del Congreso han entendido que no es un veto. Por eso dice el señor Gómez de Celis lo que acabamos de escuchar. Es una lucha jurídica, de interpretación jurídica, sin demasiada trascendencia, vuelvo a repetir, porque lo único que pasa es que no se retrasa la entrada en vigor, la publicación en el BOE de esa reforma legal, que en todo caso hubiera sido inevitable. Esta es la gran cuestión. Y luego, por adornar esta noticia de alguna manera y hacerla más entretenida, escuchen cómo la ha vendido el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López. Ayer el Senado no puso un veto a la ley de intercambio de antecedentes penales, porque para votar un veto hay que presentar un veto. Lo que hubo es una votación en contra de una ley. Pues muy bien, como no hay veto, al boletín oficial. Martes, 15 de octubre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al que fue ministro con el gobierno del PP de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, a 10 años y 5 meses de prisión al considerarlo culpable de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en el denominado caso Erial, sobre fraudes en la concesión de las ITV y las adjudicaciones del plan eólico de la Comunidad Valenciana. La audiencia le impone además 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros 3 años para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros. Desde el Partido Popular, la primera reacción ha llegado por parte de la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós. Frente a la actitud que toman otros, el Partido Popular siempre ha respetado las resoluciones judiciales. Hay que recordar que esta sentencia no es firme. En todo caso, el Partido Popular ha actuado y actuará de forma implacable contra la corrupción y si alguien ha cometido un delito, pues nos parece bien que rinda cuentas ante la justicia. Y este martes han arrancado las comparecencias en la comisión del Congreso encargada de investigar la llamada Operación Cataluña, una supuesta trama policial para atacar al independentismo catalán durante el gobierno de Mariano Rajoy. El primero en comparecer ha sido el que fuera entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ha negado la existencia de ningún entramado para perseguir a líderes del independentismo en Cataluña. No existió nada de eso. El propio concepto trama parapolicial yo creo que no se corresponde ni mucho menos con la realidad, ¿no? El número 2 de Interior con Rajoy también ha negado que se usara la policía para investigar a dirigentes de Podemos. Lo mismo ha dicho Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la policía. Y en clave económica, la inflación continúa moderándose en septiembre, cuando pierde 8 décimas respecto a agosto y se sitúa en el 1,5%. Es el dato más bajo en los últimos 3 años y medio, según el índice de precio de consumo que ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística. Leticia Vaquero.
Buenas tardes. Se confirma así el dato adelantado hace 2 semanas que concluye que el índice de precios de consumo se ha moderado 8 décimas respecto a septiembre del año pasado y 6 décimas respecto al mes de agosto. Según el Instituto Nacional de Estadística, la moderación se debe al abaratamiento de los carburantes, la electricidad, los paquetes turísticos y la alimentación. En septiembre los alimentos han subido un 1,8%. Es su menor tasa desde octubre de 2021 y se debe principalmente a la moderación de los aceites y las frutas. De esta manera, la inflación encadena 4 meses consecutivos de descenso respecto al año anterior, después de las subidas experimentadas en marzo, abril y mayo, que llevaron al IPC a escalar hasta el 3,6%. Pero recordemos que la inflación es acumulativa, ya que mes a mes los precios siguen subiendo y desde hace 3 años. Mientras tanto, la inflación subyacente, recordemos sin alimentos frescos ni energía, se ha moderado 3 décimas hasta el 2,4%, su tasa más baja desde enero de 2022. Mientras tanto, el Gobierno ha enviado este martes a la Comisión Europea el Plan Fiscal Estructural para los próximos 4 años, ligado a las nuevas reglas fiscales. La senda de estabilidad presentada en julio ya estimó una reducción del déficit público pasando del 3% del PIB para este año hasta el 1,8% en 2027, que ahora se recorta hasta el 1,6% en 2028. En lo que respecta a la deuda pública, el Ejecutivo también prevé que siga a la baja. Del 102,5% del PIB en 2024 cerrará en el entorno del 97% en 2028. Según ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es un plan con el que se podrá gastar 6.000 millones más al año que con el gobierno del PP. Desde el pico de déficit hemos bajado del 10% al 3%, que esperamos sea el cierre de este año 2024, y en términos de deuda, el pico de deuda se alcanzó en el 2021, en el primer trimestre del 2021, pues esperamos haber bajado más de 20 puntos de PIB de deuda a finales de este año 2024, llegando al 102,5%, que es nuestro objetivo. Y el Estadio Metropolitano podría cerrarse durante 15 días. La Comisión de Antiviolencia va a llevar esa propuesta a la Secretaría de Estado, además de una multa de 65.000 euros al Atlético de Madrid, una consecuencia de los incidentes que ocurrieron el pasado 29 de septiembre en el partido ante el Real Madrid, donde varios miembros del Frente Atlético lanzaron mecheros al portero Courtois, una situación que obligó a detener el partido varios minutos. Y en la crónica de tribunales, hoy en Coruña ha comenzado el juicio por el asesinato de Samuel Luiz, el joven de 24 años asesinado de una paliza en julio de 2021 al grito de maricón. En aquel momento la sociedad española salió a las calles para pedir justicia y acabar con los delitos de odio. En total se detuvieron a 7 personas, 2 de ellas menores de edad. Maite Garrido. La defensa del joven que presuntamente inició la agresión ha asegurado que su cliente está arrepentido y que así lo manifestará en el juicio. También ha descartado que la condición sexual de Samuel hubiese sido la motivación, añadiendo que podía haberle ocurrido a cualquiera que se encontrara allí. Así lo ha expuesto a los medios de comunicación el letrado Luis Manuel Salgado a su llegada a la Audiencia Provincial de Coruña, donde este miércoles se procede a la selección del Tribunal del Jurado que determinará la culpabilidad o no de los 5 acusados. Para mañana está fijada la exposición de informes y cuestiones previas por las partes personadas: Fiscalía, acusación particular, acusación popular y las defensas. El día 17 declararán 2 de los acusados en un juicio previsto hasta el 18 de noviembre, con la entrega ese día del objeto del veredicto al jurado. Según el resultado de la investigación, Samuel murió por un fallo multiorgánico como resultado de muchísimos golpes. Terminamos contándoles que el problema migratorio se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea y hoy la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha propuesto a los 27 la creación de centros de deportación de migrantes fuera de territorio comunitario, siguiendo el ejemplo de Italia, que ha llegado a un acuerdo con Albania para ello. Una medida que ha rechazado, sin embargo, nuestro país. Verónica Jorro. Se trata de una de las ideas contenidas en uno de los 10 puntos que von der Leyen desarrolla en una carta dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 de cara a la cumbre que mantendrán en Bruselas el próximo jueves y viernes, y en la que la inmigración ilegal es uno de los puntos destacados. Deberíamos seguir explorando posibles vías para avanzar en la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la Unión Europea, dice la presidenta de la Comisión, y además pone en valor el acuerdo entre Italia y Albania, del cual, asegura von der Leyen, se pueden extraer lecciones. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza
rechaza su modelo. Pilar Alegría es la portavoz del Ejecutivo. Que España ha manifestado además su posición en contra de contemplar esa creación de centros en terceros países y desde luego lo que vamos a seguir defendiendo en Europa es esa aplicación humanitaria y solidaria del Pacto de Migración y Asilo y evidentemente además España va a seguir trabajando en esa línea que apueste por esas vías de migración regulares y seguras. En todo caso, Albania ha asegurado que el acuerdo migratorio se limita a Italia, aunque asegura también el primer ministro albanés que otros países han solicitado un pacto similar y Tirana lo ha rechazado. En casa de Herrero, Es Radio.